¿Cuántos saben, tienen la seguridad, la certeza de que Dios es bueno? ¿Verdad que sí? De que a pesar de cualquier situación, Dios está en control. ¿Verdad que sí? Ahora bien, fíjense algo. La Biblia nos enseña que somos pecadores. ¿Verdad que sí? Y que todos pecamos, todos fallamos, ¿cierto? De hecho, Romanos capítulo 3 dice, no hay uno solo justo, ni siquiera uno, dice. Todos pecamos, por ende, lo han leído antes, estamos destituidos, otras versiones dicen privados de la gloria de Dios. Primera de Juan capítulo 1 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Creo que esto es fácil de entender, ¿cierto? Esto se llama convicción de pecado. Saber que somos pecadores. ¿Cuántos pecadores habemos aquí? Ok, hay unas manos que se quedaron abajo. Bien. Al final me avisan para que me enseñen, digo, ¿no? Miren, eso se llama convicción de pecado. Saber, ser consciente de que soy pecador, de que voy a fallar, de que mi condición humana es pecaminosa. Escribía el apóstol Pablo, y queriendo hacer lo bueno hago lo malo, decía el apóstol Pablo. Eso se llama, como les dije, convicción de pecado, y es ser consciente de que nosotros no podemos hacer nada por mejorar eso. Es decir, no podemos hacer nada por nuestros propios medios para limpiarnos nosotros de pecado, ni para que nuestra condición cambie. Y entonces ser consciente de que la única manera es a través de Jesús, es buscarlo a Él, ¿cierto? Eso es fácil de entender, ¿verdad que sí? No tenemos ningún problema con entender que necesitamos de Jesús. No, creo que todos los que estamos acá sabemos y somos conscientes de que fallamos y vamos a seguir fallando, ¿ok? Y que por ende necesitamos una intervención de Dios en nuestras vidas. Ahora bien, entendemos ese concepto, lo sabemos, lo escuchamos, lo leemos, pero en ocasiones no vivimos así. En ocasiones no vivimos con esa conciencia de que somos pecadores y que necesitamos a Jesús a diario. Es como, imagínense el juramento a la bandera. Todos se saben el juramento a la bandera, ¿cierto, no? ¿Sí? ¿Qué dice? Bandera panameña, juro a Dios y a la patria, amarte, respetarte y defenderte como símbolo sagrado de nuestra nación. ¿Cierto? No lo sabemos. ¿Tenemos alguna duda de eso? No. Ahora, ¿vivimos realmente respetando los símbolos como símbolos sagrados de nuestra nación? Cuando pasamos por la calle y vemos en una estación de policía bajando la bandera, ¿alguien se detiene a estas alturas de la vida? Yo me acuerdo antes el policía pitaba y todo el mundo se detenía mientras bajaba o subía la bandera. ¿Alguien lo hace hoy? Pero no sabemos el juramento de la bandera. Y lo repetimos, bueno, ya hace rato no lo repetimos, ¿no? Pero no lo sabemos, pero no vivimos así. No vivimos con esa conciencia. Y fíjense, este concepto, volviendo al punto de convicción de pecado, si no lo sabemos, no somos conscientes y no lo comprendemos y lo aplicamos de manera correcta a nuestras vidas, puede haber problemas. Hay riesgos que corremos en medio de la vida cristiana, cuando no lo aplicamos de manera correcta. Y si no entendemos este concepto, o incluso si lo entendemos y no lo aplicamos, que para la bajada es lo mismo, ¿qué pasa cuando fallamos? ¿Qué pasa cuando caemos? ¿Qué pasa cuando pecamos? ¿Qué pasa cuando le fallamos a Dios?
¿Alguien tiene una opinión? Si no tenemos bien ese concepto, ¿qué pasa cuando fallamos? ¿Perdón? Nos sentimos muy mal, muy bien, muy bien. ¿Qué más pasa? Fíjense algo. El no entender esto y no estar claro en que necesitamos a Jesús, en que necesitamos su intervención diaria, nos puede llevar a dos extremos. El primero podría ser autojustificarnos. Es decir, cuando nosotros minimizamos nuestros errores, nuestras conductas, nuestros pecados y decimos, pero es que eso todo el mundo lo hace. Pero es que, no, eso fue una canita al aire. Es que todo el mundo se lleva los útiles de la oficina. ¿Cuál es el problema? Uy, un par de risas por ahí. Pero es que, no, lo que pasa es que esa fue una mentirita blanca. No, eso no es problema. Caemos en eso. Y eso demuestra una inmadurez extrema, una inmadurez espiritual extrema. José en la semana pasada hablaba de madurez y utilizaba el texto en Hebreos, hablando sobre la madurez que debíamos tener. El escritor decía, queriendo darles carne para que coman, le tengo que darles leche. Y eso es inmadurez espiritual. Entender o tratar de justificar nuestras conductas nosotros mismos porque, pues bueno, eso es normal. Ahora bien, quizás los que estamos acá, ese no es nuestro problema. Puede ser. Si es así, necesitamos trabajar un poco más, ¿ok? En el concepto de cristianismo. Pero podemos irnos, si no entendemos el concepto de convicción de pecado, podemos irnos al otro extremo. ¿Y cuál es el otro extremo? ¿Alguien se lo imagina? El otro extremo es ser presos de la culpa. El otro extremo es saber que estoy haciendo mal, saber que le estoy fallando a Jesús. ¿Okay? Porque, ojo, los dos extremos saben que están fallando, nada más que uno lo justifica. ¿Okay? Pero en este caso, ser preso de la culpa es autoflagelarme, es enfocarme en fallé, Dios mío, fallé. Y quedarme allí. Y la culpa crea una barrera entre nosotros y Dios. La culpa hace que nosotros vivamos de una manera que no le agrada al Señor. La culpa nos hace despreciar su gracia y su misericordia. Nos hace despreciar el sacrificio que Él ya hizo por nosotros en la cruz. Eso hace la culpa. Miren, esta es una de las herramientas favoritas de Satanás. Meter el dedo en la llaga. Generar en nosotros culpa. Por ejemplo, vas a ir a la iglesia después de lo que hiciste. Te vas a poner a cantar y dices que Dios es imparable si tú ayer estabas... vas a abrir tu Biblia ahora, pues. Ahora vas a abrir tu Biblia. Qué hipócrita que eres. Esa es una arma favorita de Satanás que mete en nuestra cabeza. Eso, de que no somos dignos. Y de hecho no somos dignos. Pero por algo murió Jesús por nosotros. ¿Verdad? Y empieza a taladrarnos la mente de que, tú eres un pecador, mira cómo tú vives. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué te vas a juntar con los demás? Y muchas veces eso sucede. Somos presos de ese sentimiento de culpa. Les voy a contar algo rápido. Yo, en mi adolescencia, juventud, solía tocar la batería en la iglesia. Edita, ¿tú te acuerdas bien? Y fíjense algo. Un día me tocaba, es decir, era un sábado, me tocaba tocar la batería el día siguiente en la iglesia. Y esa noche, ese sábado en la noche, le mentí a mi mamá de manera descarada.
Le metí una mentira a mi mamá, pero fue una cosa que ni yo creía que había podido decir una mentira así. Sí. Y al día siguiente me levanté para ir a la iglesia a tocar la batería, a servir al Señor. Y cuando estaba ahí, ¿qué creen que pasó? ¿Se dañó la batería? No, gracias a Dios, no. ¿Qué creen que pasó? Fui preso de la culpa. ¿Tú vas a tocar ahora? Tú te vas a poner a tocar batería después de lo que hiciste anoche. Fíjense, esa fue yo creo que una de las peores, una de mis peores presentaciones, una de mis peores toques de batería. De verdad, se me caían los bolillos, de toda cosa. Porque fui preso de la culpa. Y ahora, imagínense que estábamos allí y ¿qué creen? Encima, ese día teníamos Santa Cena. Sí. Así que aumentó mi sensación de culpa. Y yo estaba ahí, detrás de la batería, y venía la Santa Cena, y pasaban con así como hacemos aquí, ¿no? Pasaban con la bandejita, y yo, Dios, ¿qué creen que hice? Tan clarito. Tan clarito. Ustedes hubieran hecho lo mismo. No agarré los elementos. En mi interior, para mí, yo era lo peor. Para mí, yo no debía conmemorar el sacrificio de Jesús. Ahora bien, ¿qué debía haber hecho? ¿Ven? ¿Me siguen entonces? ¿Qué debía haber hecho en ese momento? ¿Echarme para atrás? ¿Alejarme? ¿Ser preso de la culpa? ¿Seguir siendo preso de la culpa? ¿O acudir y pedir perdón al Señor? ¿Ven? ¿Lo ven? Ahora bien, eso nos pasa muchas veces a nosotros. Y cuando estas cosas suceden, y cuando en ocasiones fallamos, en ocasiones, claro está, no es que estaba bien que yo le hubiera mentido a mi mamá. Por supuesto que fallé, por supuesto que está mal. Reconocí que estaba mal. Pero me dejé atrapar por la culpa. Ahora bien, ¿qué pasa entonces cuando nosotros fallamos? Y aquí salta una pregunta interesante. ¿Qué hago cuando le fallo a Dios? ¿Qué hago? ¿Cuántos les han fallado a Dios? Bien. Ok. Todavía veo manos abajo, pero está bien. Está bien, todavía veo manos abajo. Insisto, por favor, al final me ayudan, me enseñan. Por favor. Y les tengo una mala noticia. Vamos a seguir fallando. Vamos a seguir fallando porque esa es nuestra condición humana. Así somos. La Biblia lo describe como la carne o nuestra condición pecaminosa. Y eso va a vivir con nosotros hasta que muramos. Por eso necesitamos a Jesús en nuestras vidas todos los días. Porque vamos a seguir fallando. Y fíjense esto. Quiero que hoy vamos a analizar el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Y vamos a analizar un poco la conducta del apóstol Pedro. Fíjense, los 4 evangelios relatan la traición, o más bien, o la negación del apóstol Pedro. Lo hemos leído, lo hemos escuchado cuando Pedro niega al maestro, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué sucedía? A Jesús lo apresan, se lo llevan, lo encadenan y se lo llevan los soldados y todos salieron corriendo, ¿eh? Todos los discípulos salieron corriendo. Pero Pedro seguía ahí de lejito atrás, como que viendo para ver qué va a pasar. Y llegan al patio del sumo sacerdote. Y Pedro ahí de lejito, estaba ahí, está viendo todo lo que está sucediendo con Jesús, que lo estaban condenando a muerte allí.
Y la gente, uno que estaba al lado le dice que, hey, tú no eres de ellos. Tú no eres de los religiosos esto, aleluya. No. Tú no eres uno de ellos. ¿Y qué hizo Pedro? Yo no conozco a este. No lo conozco. Y llega una criada del sumo sacerdote y le dice, uy, yo sí, tú eres Galileo, tú hablas igualito a ellos, tú eres de ellos, ¿verdad? Yo no lo conozco, no sé de qué me están hablando. Y ya se empezaba a molestar, dice la Biblia que inclusive soltó improperios. Y llega por tercera vez alguien, imagínense que el tercero que llega era familiar del que Pedro le había cortado la oreja. Imagínense. Y dije, hey, pero si yo te vi ahí arriba, tú eres de ellos. Que no, yo no lo conozco. Y todos sabemos qué sucedió después de eso, ¿verdad? Cantó el gallo. Y unas horas antes Jesús le había dicho, ay, Pedrito, es que tú me vas a negar 3 veces. Y en ese momento Jesús lo mira y Pedro, dice la Biblia, que sale de allí. ¿Y qué sucede con Pedro? Lloró amargamente. El Evangelio de Lucas dice que él lloró amargamente. ¿Ese llanto qué es? Culpa, exacto. Vergüenza. Imagínense esto. Pedro, que había estado allí con Jesús cuando Jesús se transfiguró, ¿lo recuerdan? Descendieron Moisés y Elías y el mismo Pedro dice, hey, Señor, les hacemos unas enramadas para que se queden. Pedro fue el único que caminó sobre las aguas. Pedro estuvo allí cuando resucitaron a Lázaro, cuando sanaron a los leprosos, a los ciegos, a todos. Ahí estuvo Pedro. Pedro fue el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Había alguna duda para Pedro de quién era Jesús? Por supuesto que no. Pero a la primera de cambio, ¿qué hizo? Lo negó. Y eso pasa muchas veces con nosotros. Cuando fallamos, la culpa nos invade. Corremos, lloramos, ¿ok? Y nos sumergimos muchas veces en eso. Ahora bien, vamos a analizar un poco, porque la diferencia está, de hecho, todos los discípulos le fallaron en ese momento, les dije que todos corrieron. De hecho, Juan, el apóstol Juan fue el único que estuvo al final con Jesús, cuando ya estaba crucificado. Y Judas, imagínense esto, Judas, que lo traiciona, también sintió la culpa. De hecho, el capítulo 27 de Mateo dice que Judas sintió remordimiento. Al sentir remordimiento, intentó devolver las monedas de las 30 monedas de plata, pero ya era tarde. Ya era tarde. Ahora, ¿qué hizo Judas? ¿Qué hizo Judas con el remordimiento? ¿Qué hizo? Exacto. Es un sentimiento de culpa y un remordimiento. Y ojo, ahora vamos a hablar un poquito de la diferencia en lo que es remordimiento. Pero un sentimiento de culpa mal manejado. El sentimiento de culpa nos apresa tanto que muchas veces, para tratar de huir, acudimos al alcohol, acudimos a la depresión, o bueno, acudimos, no sé si es acudimos a la depresión, pero caemos en depresión. Incluso muchas personas, producto de la culpa, se suicidan, como pasó con Judas. Y ahí está la diferencia. ¿Qué estamos haciendo cuando fallamos? ¿Estamos siendo presos de la culpa? Todos fallaron, todos los discípulos fallaron. Judas tuvo remordimiento. Sin embargo, Pedro lloró amargamente y tuvo arrepentimiento. ¿Qué es la diferencia? Parece o suena parecido remordimiento y arrepentimiento, pero no es lo mismo.
El remordimiento es enfocarme en esa sensación de que, ay, fallé. Y esa sensación incómoda de que, ay, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? Hice mal, fallé, soy malo, soy... Eso es remordimiento. Arrepentimiento es reconocer que fallé, pero Señor, perdóname. No quiero volver atrás. Es acudir al lugar y a la persona correcta cuando fallamos. Esa es la diferencia. Ahora bien, volviendo a nuestra pregunta, ¿qué hago cuando fallo? Un momentito que se me atoró aquí. Ya, ahora sí. ¿Qué hacemos cuando fallamos? Y fíjense algo, vamos a ver, como les dije, el capítulo 21 de Juan. Y déjenme ponerle un poquito de contexto. Dice que Jesús fue apresado, Jesús fue crucificado, murió, ¿ok? Resucita al tercer día. Pero los discípulos, de hecho Pedro, dice, hey, ya esto se acabó. Ya yo le fallé al maestro. Es más, la última vez que interactuamos, lo negué 3 veces. Así que ya yo me voy mejor a pescar. Realmente esto era lo mío. Yo era pescador. Así que yo regreso a lo que era lo mío y yo me voy a pescar. Y allí entramos en el versículo 3 del capítulo 21. Vamos a leerlo. Dice, me voy a pescar, dijo Simón Pedro. ¿Nos vamos contigo?, contestaron ellos. Es eso, como que bueno, pues ya esto se acabó, vámonos a pescar, pues. Agarremos de nuevo las redes, soltemos todo esto. Fue lindo por 3 años, pero vamos a lo que era nuestro. Dice, salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche, ¿qué pasó? Uy, hay como una señal aquí, ¿verdad? Dice, al despuntar el alba, Jesús se hizo presente a la orilla. Jesús resucitado. Dice, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer? Desde la orilla, me siguen la lectura, ¿no? La dramaticé bien. ¿Sí? Ok, bien. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Versículo 6. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Uy, y aquí había algo parecido, ¿verdad que sí? Estos dijeron, ¡epa! Ese milagro ya yo lo he visto. Yo conozco esto. Esta película ya yo la vi. ¿Verdad que sí? Esto me recuerda cuando el maestro me llamó y pasó exactamente lo mismo. Y fíjense en lo que pasa el versículo 7. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién es el discípulo a quien Jesús amaba? Juan, eso, tan clarito, muy bien. Juan le dice a Jesús, a Pedro, es el Señor. Yo sabía que este milagro no era casualidad. Yo sabía que esto no. Y mire lo que dice, lo que sigue diciendo. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, ¿qué hizo? Se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, ¿y qué hizo? Se tiró al agua. ¿Qué hizo Pedro? Se tiró al agua, corrió. Y fíjense algo. Sigue diciendo el versículo 8, los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados. Es decir, aguanta. Pedro, tú tírate, pero nosotros vamos a recoger los pescados, que hay bastante, no vamos a soltar estos pescados. Dice, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Es decir, Jesús estaba en la orilla esperando que llegaran y hasta desayuno le había preparado. Lean el capítulo 21, es hermoso ese capítulo 21 de Juan. Y hasta aquí, este pasaje nos enseña una primera lección de qué hacer cuando le fallamos a Dios. ¿Se le imaginan? ¿Qué hago cuando le fallo a Dios? Corre hacia Él. ¿Qué hizo Pedro?
A mí no me interesan los pescados, a mí no me interesa que se reviente la red, no me interesa el barco. Yo me tiro al agua y corro donde el maestro. Ahora ven la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. ¿Qué hizo Judas? Se fue huyendo y se ahorcó. ¿Qué hizo Pedro? Corro donde el maestro. Corro donde él. Y fíjense algo. No dejes que la culpa te domine. No dejes que ese remordimiento o esa sensación o ese sentimiento de culpa te controle y te domine. Un error que he visto muchas veces, es que cuando alguien falla, cuando alguien cae, cuando alguien tropieza, ¿qué hacen? Dejan de venir a la iglesia. Dejan de orar. Se alejan. No. Jesús siempre va a estar dispuesto a recibirnos cuando fallamos. Fíjense lo que hizo con sus discípulos. Les tenía hasta desayuno preparado. Todos habían corrido. Pedro incluso lo había negado. Pero el maestro los estaba esperando en la orilla con las brasas encendidas, incluso para darles desayuno. Fíjense este amor y esta misericordia de Jesús. ¿Merecemos eso? Por supuesto que no. Y esta es la belleza de su fidelidad y su misericordia. Esta es la belleza. Que a pesar de que fallamos, y muchas veces lo hacemos, Él está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos si tenemos un genuino arrepentimiento. Él está allí dispuesto para que corramos hacia Él. Ahora bien, quizás algunos digan, uy, Daniel, tú no sabes lo que yo he hecho. Tú no sabes todo lo que yo he hecho, Daniel. Lo que yo he hecho no merece perdón. Y es cierto, no merece perdón. Pero precisamente por eso Jesús fue a la cruz por nosotros. Precisamente por eso Él se humilló y no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que dice la palabra, se humilló, se hizo hombre y fue a la cruz, fue a la muerte y muerte de cruz para pagar por nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Él lo hizo. Y cuando somos presos de la culpa, despreciamos ese sacrificio. Si hay genuino arrepentimiento de nuestra parte, corramos a Él. Si fallamos, que lo vamos a seguir haciendo, como les dije, corre hacia Él. No te detengas, no te paralices, no te autosabotees. Corre hacia Él. No dejes que el enemigo te engañe. No trates de tapar un error con otro error. Fallaste, corre a Él. No es que fallaste, bueno, entonces me retiro. Eso es un error. Eso es tapar un error con otro error. No lo hagas. Ahora bien, este pasaje vamos a seguir leyendo, porque este pasaje nos enseña un segundo principio. Y vamos a seguir leyendo en el versículo 15. Dice que Jesús les preparó desayuno, comieron, ¿verdad? Es más, les dijo, tráiganse un par de pescados de esos que tenían allá ustedes y los pusieron a asar. En algún momento se ve que Jesús les dijo, uy, partida de hipócritas, todos salieron corriendo. ¿Verdad? Pedro, te dije que 3 veces y mira. No lo dice. Lean por favor, este capítulo es hermoso. Dice el versículo 15, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, fíjense este encuentro. Pedro no había tenido encuentro con Jesús después de la traición o después de la negación. Este era el encuentro entre ellos. Sí lo había visto a Jesús,
resucitado. Pero esta conversación, este encuentro, era primera vez que lo tenían, después que lo había negado. ¿Se imaginan el sentimiento que estaba teniendo Pedro en ese momento? Y fíjense, dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Ahora, ¿se dan cuenta que no le dijo Pedro allí? ¿Se dieron cuenta? Sino que le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Es decir, le estaba diciendo nombre y apellido. Es decir, le estaba diciendo Carlos González Zapateiro. Así le estaba diciendo. Le estaba llamando por nombre completo. Esto es serio. ¿Me amas realmente? ¿Me amas? Y dice Simón: sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Versículo 16, y volvió a preguntarle. Fíjense el nombre, fíjense la diferencia cuando dice Simón y dice Pedro, ¿verdad? ¿Quién dice Simón? Jesús. Dice: Simón, hijo de Juan. Daniel Joel Vega Ayala, ¿me amas? Y dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Y cuál es la siguiente instrucción? La misma: cuida de mis ovejas. Y por tercera vez, dice, Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan. Máximo Castro Villadiego. ¿Dónde está Max? Ahí está. Máximo Castro Villadiego, ¿me amas? Nombre completo. A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Bueno, sí, algunos comentaristas dicen, esto no lo registra exactamente la Biblia, pero algunos comentaristas dicen: me negaste 3 veces, ahora 3 veces te pregunto que si me quieres. Puede ser, tiene sentido, pero no lo dice así exactamente la Biblia. Jesús le estaba diciendo: Pedro, ¿realmente me amas? Entonces ponte a hacer lo que te mandé. Pedro, cuando pensó que ya había acabado todo, yo le fallé, ya lo negué 3 veces, mejor me voy a pescar. Esto era lo mío. Pero es que él tenía un llamado. Jesús le había dicho: no, deja las redes porque te voy a hacer pescador de hombres. ¿Lo recuerdan? Y Pedro, ese arrepentimiento, esa culpa, esa sensación, lo había hecho abandonar lo que Jesús le había pedido desde el principio. Y aquí Jesús le estaba diciendo: Pedro, ¿qué te mandé a hacer? Pedro, ¿qué fue lo que yo te dije que hicieras? ¿Le reclamó en algún momento? ¿Le dijo: me negaste 3 veces? ¿Le dijo: partida de hipócritas, corrieron todos? No. No. Olvídate de eso, Pedro. Olvídate de lo que hiciste. Ya tú tienes arrepentimiento, ya estás enfrente de mí, acudiste a mí. Ahora ponte a hacer lo que te mandé a hacer. Apacienta mis ovejas. Esto es lo que yo te pedí. Este es tu llamado, esta es tu misión. No te olvides de eso. No abandones lo que yo te mandé a hacer. Eso es lo que estaba diciendo Jesús, le estaba diciendo a Pedro. Y esto nos enseña un siguiente principio. Y es: si fallamos al Señor, vuelve a tu misión. Vuelve a hacer lo que Dios te pidió que hicieras. No abandones tu misión, no abandones tu llamado, no abandones lo que Él te pidió que hicieras. Miren, ¿saben cuántas veces he visto, de verdad, y lo digo con tristeza, pero he visto a muchas personas que luego de ser cristianos fervientes, fallan, tienen un tropiezo, ¿y qué es lo que hacen? Se van. Y muchos son más sutiles y dicen: voy a tomarme un tiempo.
¿Lo han escuchado? Voy a hacer una pausa. Y para ser más profesional, voy a tomarme una licencia. ¿Lo han escuchado? ¿Saben a cuánta gente he visto que no regresan de esa pausa? Que no regresan de ese espacio que voy a tomar. He visto a muchos, he visto a varios. Y mi oración, mis hermanos, queridos, amigos, iglesia, es que ninguno de ustedes pase por ahí. Mi oración es que si fallamos, corramos a Él con arrepentimiento y volvamos a nuestra misión a hacer lo que Él nos mandó hacer. Si sabes predicar, predica. Si sabes cantar, canta. Si sabes hacer café, haz café para todos. Si sabes pararte y dar la bienvenida. Si puedes abrazar a alguien, bueno, sigue haciéndolo, pero no te desconectes. No eches para atrás. No te dejes engañar por el enemigo. Fíjense algo. Lo que debe motivarnos a regresar es que algún día escucharemos la voz de Jesús diciendo: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que debe motivarnos. No la culpa, no el remordimiento de lo que hice en el pasado, no lo que acabo de hacer ayer. No, eso no es lo que debe motivarte. Lo que debe motivarte es la voz de Jesús que escucharemos cuando nos diga: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ese debe ser nuestro norte. No dejes que la culpa te domine. Fíjate, este pasaje me encanta porque Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? Fíjense que no le pregunta, solo le pregunta: ¿me amas? No le pregunta: ¿me vas a ser leal ahora sí? ¿Vas a ser responsable? No. Le pregunta: ¿me amas? ¿Saben por qué? Porque no se trata de responsabilidad. No se trata de tratar de ser fieles a Dios. Se trata de amarlo a Él sobre todas las cosas. Porque si lo amamos a Él, seremos fieles. Si lo amamos a Él, entonces nada nos va a estremecer. Por eso le pregunta: ¿me amas, Pedro? ¿Realmente me amas? Enfócate en amarme. Enfócate en lo que te mandé a hacer. Ahora, aquí cabe una pregunta cajonera, iglesia. Iglesia, ¿amas a Jesús? No lo respondan tan rápido. Respóndete allí. Allí, respóndete entre tú y Dios. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Jesús tanto como para dejar los peces, como para dejar la barca, para no importarte lo que sucede alrededor y correr hacia Él? ¿Lo amas, iglesia? Entonces, ¿qué hacer cuando fallamos? ¿Qué hago cuando fallo? Si amamos a Jesús, corre hacia Él. No te detengas, no dejes que nada te estorbe, no dejes que nada se interponga entre tú y Él. Que nada estorbe ese encuentro de vuelta, así como Pedro tuvo con el Maestro. Corre hacia Él, tírate al agua, búscalo fervientemente y vuelve a tu misión. Vuelve a hacer lo que te mandé. Iglesia, ¿qué te mandó a hacer Jesús? ¿Qué te mandó a hacer? ¿Qué te pidió que hicieras?
¿Cuál fue el talento que Él te dio? ¿Acaso los talentos son temporales? ¿O los llamados son temporales? No. Te dio un talento, úsalo. Fallaste, perfecto, arrepiéntete y de forma genuina. Pero corre a Él y no renuncies a lo que Él te llamó. ¿Podemos orar juntos? Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tenemos la certeza, Dios, de que tú eres un Dios fiel, un Dios justo, un Dios que no recrimina, un Dios que a pesar de que fallamos, tenemos la libertad de correr a ti nuevamente. Y tú nos vas a recibir con los brazos abiertos. Tú estás esperando, dispuesto a que corramos a ti nuevamente. Señor, gracias por esa fidelidad, por ese amor incomprensible, por ese amor que no entendemos, que es imposible entenderlo para nosotros. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que si fallamos, si pecamos, abogado tenemos ante el Padre, Jesucristo el justo. Tú pagaste por nuestros pecados, tú fuiste a la cruz, tú moriste por nosotros, tú lo hiciste todo, Señor. Nosotros solo podemos correr a ti, humillados, Señor, con un arrepentimiento genuino, Señor, sabiendo que tú nos recibes. Ayúdanos, Dios, a eliminar la culpa de nuestras vidas, a eliminar ese sentimiento que nos amarra, que nos detiene, que nos aleja de ti, Dios. Te lo pido, Señor. Oro por mis hermanos, Dios. Oro, Señor, para que ellos jamás sean presos de la culpa, para que ellos jamás, Señor, se alejen de ti, para que borren esa barrera que hace la culpa en nuestras vidas. Oro por ellos, Señor, para que entiendan, comprendan, Señor, que es solo a través de ti y solo en ti, Señor. Oro, Padre, para que te amen, para que aprendan a amarte sobre todas las cosas, para que entiendan que nada más importa, solo amarte, que todo lo demás es secundario. Que te amen a ti, Señor, que disfruten tu presencia, que te disfruten a ti, Señor, que disfruten tu palabra, que amen tu palabra. Oro, Señor, para que cada día ellos mediten en ti y puedan estar cerca de ti, pegados a ti en cada paso que dan. Te lo pido, Señor, confiando en tu palabra, confiando en tus promesas, confiando en que tú eres un Dios bueno, un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios que nos ama con amor eterno. Lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.